La isla del Oro queda a unos minutos del centro de la ciudad capital de Formosa, a la vera del Riacho de Oro, donde se despliega el sol y la abundante naturaleza formoseña. La zona cuenta con una vieja leyenda de la época de la Guerra de la Triple Alianza. Según dicen, cuando las tropas paraguayas, comandadas por el mariscal Francisco Solano López, se replegaban, bajo el asedio de las poderosas fuerzas aliancistas, el mariscal, que se desplazaba en barco, ordenó al capitán que atracara en una costa para desembarcar el oro, las joyas y las libras esterlinas que transportaba con él y que no debían caer en manos del enemigo. La orden se cumplió de inmediato y el barco recaló en una isla solitaria. Allí mismo fue enterrado el tesoro, pero el lugar, solo el mariscal y algunos pocos hombres de su confianza lo supieron, y todos ellos se llevaron el secreto a sus tumbas. Con el correr del tiempo, muchos fueron los que llegaron a la isla para tratar de hallar la gran fortuna escondida, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Nunca encontraron nada. También surgió el rumor que en las noches de luna llena podía verse a través de las ramas de los árboles resplandecer un claro, que sería donde está enterrado el misterioso tesoro. Pero este está custodiado por seres extraños e intocables. Tal vez los espectros de los soldados más leales del mariscal que permanecen allí, resguardándolo de la codicia para siempre. En marzo de 1947, por iniciativa de un inmigrante italiano, Don Pila de Musano, nació en la ciudad de Formosa el cine español, que funcionó durante 13 años en la sociedad española. Mi papá llegó a la Argentina a sus 18 años y fue a vivir al Chaco, pero a mis 6 años nos instalamos en Formosa. Comenzó a relatar Olga, la hija de Don Pílade. Empezó siendo al aire libre y luego se cerró una parte. Hasta ese entonces, allí había una cancha de pelota vasca y sobre la pista de parqué enfilábamos las sillas. Lo simpático de esto era que como las sillas no estaban unidas, cuando hacía mucho calor, cada uno agarraba la suya y se trasladaba a la pista al aire libre. En esa época solo había ventiladores y te picaban los mosquitos. Lo mismo cuando llovía, cada uno con su silla se iba debajo del techo. Había 2 pantallas. Las películas llegaban desde Santa Fe y Buenos Aires. Mi papá viajaba a firmar el contrato por temporada y desde allí las mandaban. A veces llegaban sobre la hora de la función y estábamos todos con el Jesús en la boca. La clasificación de las películas dependía de las personas que integraban la comisión de padres. Se había formado por esos años una especie de junta clasificadora, integrada por señoras muy mayores con la participación de los curas de la ciudad. Y si bien las películas ya venían clasificadas desde el Instituto Cinematográfico Argentino, la Junta debía revisarlas, porque nunca estaban de acuerdo con el criterio de Buenos Aires, que era mucho más moderno. Así lo expresó Olga y mencionó que, más de una vez, calificaron prohibidas para 13 años películas en las que había un insignificante beso. Como había solo 2 cines, en el español las funciones se llenaban y sobre todo los fines de semana era un éxito, salvo cuando la película se detenía y había que salvar las papas. Cuando se cortaba la luz, que era muy común en ese entonces, como mi papá se veía la película 5 o 6 veces antes, se paraba enfrente del público y le contaba todo hasta el final. Lo más gracioso era que él hablaba la mitad en italiano
y la otra mitad en castellano. Olga creció en ese ambiente y lo disfrutó hasta donde le permitió la época. Su casa estaba en el cine y el cine era parte de su familia. Su papá era el dueño, quien elegía y traía las películas. Su mamá, doña Zita Vogelmann, inmigrante alemana, vendía las entradas. Olga las recibía antes de acomodar a la gente y su hermano era quien pasaba las películas. Todo el séptimo arte quedaba en familia. Colonia Pastoril es una ciudad de la provincia de Formosa y su patrono es San Juan Bautista, y la tradición cristiana celebra su nacimiento cada noche del 23 al 24 de junio, convocando a toda la población de Formosa. Se trata de una festividad muy antigua y muy tradicional que contiene una serie de rituales y costumbres, y todos los años realizan diversas actividades para aprovechar las energías mágicas de la noche que honran al santo. Lo más característico de este festejo es el cruce de brasas, que constituye un acto de fe, y quienes pueden pasar descalzo sobre un colchón de brasas al rojo vivo sin quemarse son protegidos por el santo según sus creencias. Los preparativos de este evento lo ponen en marcha varias semanas antes de su celebración. Se encargan de acopiar ramas y troncos, sobre todo de espinillo, que arde con facilidad, y lo distribuyen en forma de cruz. Al atardecer del 23 de junio, cuando muere el sol, el fogonero, encargado de preparar el escenario, sigue determinados pasos. Comienza a quemar leña seca y forma un montículo gigante en llamas. Despeja los residuos y cenizas, solo admite el carbón ardiente, que distribuye en una suerte de cancha de 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho aproximadamente. Mientras tanto, la multitud de devotos aguarda el momento del mayor desafío, y unos minutos antes de la medianoche del 23 de junio se encolumnan los creyentes, quienes asumieron el reto de renovar su fe en San Juan Bautista. Cuando pasó el primer minuto del nuevo día, el fogonero autoriza y comienza el tránsito sobre las brasas vivas, descalzos y al grito emocionado de ¡Viva el Señor San Juan! El pasaje es de ida y vuelta según manda la tradición. Los creyentes que jamás se queman tienen un secreto, que consiste en tener los pies bien secos, sin nada de humedad. Por eso, antes de avanzar sobre las brasas, saltan sobre un banco de arena o de cenizas. El asombro deja paso a la admiración, siendo este cruce de brasas una de las prácticas paganas de la provincia de Formosa. Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana
con un nuevo episodio. Suscríbete.